Espíritu Santo en nuestros corazones. Se queda nuestro pastor con nosotros. Él nos trae la bendita palabra del Señor. Aleluya, Padre Celestial. Gracias te damos, Señor. Gloria a Dios, amados hermanos. ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Y a la iglesia. Victoria. Estamos de fiesta, estamos en victoria, amados hermanos. Un día muy lindo, muy especial. Este día es especial, hermano. Especial porque no vamos a trabajar, ¿no? Bueno, algunos sí trabajan, los que trabajan en venta. Especial, amado hermano, porque es el día donde sí descansamos y podemos dedicar al Señor. Todos los días son especiales, pero si ustedes notó, amado hermano, este día pues hemos celebrado la Santa Cena. Lo vamos a estar haciendo los domingos. Creo de que tenemos más tiempo el domingo, no nos complicamos porque es en la mañana. Y aparte de eso, de que lo queríamos agarrar de sorpresa, ¿verdad? Así de que siempre la invitación, amado hermano, para que cuando llegue el día de la Santa Cena, el primer domingo, usted pueda venirse y no quedarse en su casa siempre. También, amado hermano, yo voy a predicar un poco, voy a ser breve. Este día, hermano, estamos también en este culto celebrando un culto de acción de gracia, es decir, hay un corazón alegre, agradecido con Dios, el cual, hermano, ha dicho este día, yo quiero compartir con ustedes un culto de acción de gracia, así de que le seguiremos dando la gloria y la honra a aquel que vive y permanece para siempre, amén. Así de que yo le voy a pedir en esta mañana, hermano, que abra su Biblia. Vamos a seguir siempre con el libro de Lucas, pero tenemos este mensaje siempre en los versículos que estamos, hermano, pero es un mensaje especial. Vamos a seguir glorificando el nombre del Señor. Hay que gritarle al mundo de que tenemos un Dios grande, poderoso y maravilloso. Y que el mundo conozca que los hijos de Dios vivimos en victoria, a pesar, hermano, de todo problema, a pesar de toda situación, hermano. Porque si Cristo está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Tenemos ese privilegio, amado hermano, a quién ir. Por eso les decía, cuando Cristo murió, el velo del templo se rasgó. Y eso, hermano, nos dio la entrada al lugar santísimo, donde podemos venir a expresarle todas nuestras necesidades a nuestro amado Señor. El tema que vamos a compartir en esta mañana lleva por nombre: la promesa de Dios es veraz. Es decir, lo que Dios ha prometido en tu vida lo cumple. Y cuando lo cumpla, desde ya, hermano, tenemos que ser agradecidos con el Señor. Vamos a abrir nuestra Biblia en Lucas capítulo 1. Solo vamos a desarrollar 2 versículos nada más. Capítulo 1, vamos a leer el verso 57 y 58. ¿Ya lo tienen? Hagamos algo, pongámonos sobre nuestros pies un ratito, para que usted descanse, se desestrese, ya casi 1 hora de estar sentaditos, y vamos a orar antes de leer la palabra del Señor. Padre y bendito Dios que estás en los cielos, en esta preciosa mañana, Dios mío, gracias te damos por el privilegio tan grande, Dios, el cual nos permites el poder estar delante de tu presencia, Señor. Gracias, Dios mío, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, Señor. Gracias por este día, Señor, de poder compartir la Santa Cena. Ahora habremos de abrir tu palabra, Señor. Ahora habremos, Dios mío, de abrir esta palabra bendita. Y tú nos vas a hablar, Señor. Tú nos vas a motivar, Señor. Tú nos vas a recordar por medio de tu palabra, Señor, que tan gran agradecidos tenemos que estar, Señor, de tus favores, de tus misericordias, Señor. Y poder expresarle al mundo, Señor amado, nuestra alegría y nuestro agradecimiento, Padre Celestial, hacia ti, Señor. Y no que solamente el mundo vea que estamos alegres, sino que el mundo glorifique tu nombre, Señor, por medio de nosotros, Padre, y nuestro agradecimiento. Gracias, Padre bendito, en esta mañana. En el nombre de Jesús, a ti sea la gloria y la honra, Padre. Amén y amén. Regáleme 30 minutos, yo lo voy a desarrollar en 30 minutos. Capítulo 1, versos 57 y 58 dice como está escrito: cuando Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aleluya. Diga esta última expresión conmigo. Dice, del verso 58, leámoslo al 58. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes
que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Toma su asiento, por favor. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Hay una presencia del Señor, hermano, desde que comenzamos, hermano, en este lugar. Qué lindo, sabe que por eso hemos estado orando. Eso estamos clamando en la vigilia. Eso hemos estado clamando los días lunes, hermano, por un avivamiento, por un derramamiento del Espíritu Santo, que todos los que estemos aquí nos quebrantemos en la presencia del Señor. Y hoy ha sido un día maravilloso. La promesa de Dios es veraz. Ese es el tema. Entre las consoladoras, hermano, quizás pudiéramos decir realidades que la Biblia nos muestra, que las promesas de Dios, hermano, son fidedignas, es decir, son verdaderas. La Biblia nos enseña de que Dios da sus promesas y ha establecido sus promesas, y que esas promesas se cumplen en la vida de nosotros. Lo que Dios ha prometido, hermano, Él lo viene cumpliendo a nuestra vida. Quizás recordando, hermano, un poco sobre Josué 21:45, cuando Él señala, hermano, en esa cita bíblica, donde dice: no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho en la casa de Israel. Es decir, todo lo que Dios había dicho se había cumplido. Quizás nosotros, hermanos, muchas veces nos sentimos tristes, emproblemados. Pero como siempre lo digo, muchas veces, repito la misma palabra, a veces se nos olvida, hermano, las promesas de Dios para nosotros. Y cuando las promesas de Dios se nos olvidan a nosotros, hermano, es por el motivo que nosotros comenzamos a quitar nuestra mirada de Dios. El enemigo, hermano, viene a ser un obstáculo para que las promesas de Dios se nos olviden. Y cuando las promesas de Dios a nosotros, hermano, se nos olvidan, eso es un error muy grande, porque comienzan a dañar el problema que estamos viviendo, la situación que estamos viviendo. Y Dios da sus promesas, y las promesas de Dios están ahí. Las promesas de Dios, hermano, nunca desaparecen, porque las promesas de Dios son eternas, son fieles, son verdaderas, las promesas de Dios. Por eso decía en Josué 21:45, cuando Él señala de que todas las promesas se han cumplido de Dios en el pueblo de Israel. El apóstol Pablo, hermano, cuando él escribe también en 2 Corintios 1:20, él dice, hermano, que todas las promesas de Dios en él son sí. ¿Qué es un sí para usted? Un sí. O sea, las promesas de Dios son sí, se cumplen, son verdades, pues. Dice 2 Corintios 1:20, Pablo. O sea, la promesa de Dios se va a cumplir en tu vida. Una de las promesas de Dios que no debemos olvidar, hermano, es cuando tengamos hambre y no tenemos para comer. Así de fácil. ¿Sabe por qué? Porque dice el salmista, no he visto joven desamparado, ni su simiente que mendiga pan. El Señor siempre provee, hermano, a nuestra vida. Provee lo que necesitamos. Provee, hermano, en lo que más estamos anhelando, siempre lo provee. Siempre y cuando nosotros busquemos primeramente el reino de los cielos y su justicia. Hace poco, hermano, yo le expresaba una situación al pastor Julio, por si él le escucha. Y él, hermano, solo me decía esas palabras que yo muchas veces las digo acá, y me resonaron en mi oído. Cuando él me dice, siervo, la Biblia dice, buscad primeramente el reino de su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Y yo me quedé callado y me quedé meditando. Se me había olvidado que Dios es fiel, hermano, cuando nosotros somos fieles a Él. Si le buscamos al Señor, dice, el que me busca me halla, el que toca se le abrirá. Dios, hermano, Él da su palabra y se cumple, porque es verdadera la palabra de Dios. Entonces, en las promesas de Dios son en Él sí, dice Pablo. Y Hebreos, hermano, 10:23 dice, fiel es el que prometió. Solo vea, hermano, cómo la Escritura habla de Dios.
Y la palabra de Dios, hermano, no es escrita por los hombres. Es inspirada, es escrita por los hombres, pero es inspirada por Dios, por el Espíritu Santo. Es decir, Dios habla por medio de su palabra para que todo aquel hermano que la lee crea en él. Y esa palabra se cumple. Porque Dios, hermano, Dios, todo lo que él es fiel a todo lo que Él ha prometido, como lo dice Hebreos 10:23. No podemos tener duda en ningún momento de que lo que Dios ha prometido, hermano, lo va a cumplir. Si Dios prometió sacarnos adelante, Dios lo va a cumplir. Si Dios prometió darnos la victoria, Dios lo va a hacer. Pero ¿cuál es, hermano, lo que Dios, hermano, busca después? Que usted le dé la gloria a Él. Perdón, que Él lo exalte usted con el favor que le va a hacer. Que usted le dé la gloria a Él. Que no se olvide en ningún momento de los favores de Dios. Que seamos, como decía el salmista, hermano, cuando él decía: alma mía, bendice a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios, ninguno de su favor. Porque nosotros somos inmerecedores de los favores de Dios. Pero la misericordia de Dios es grande sobre nuestra vida. Y por medio de la misericordia de Dios, hermano, que son atributos eternos de Dios, siempre, hermano, Dios va a derramar su favor en nuestra vida. Aunque nosotros, hermano, seamos muchas veces hasta cierto punto rebeldes, pecadores, porque le fallamos a Dios. Pero como Dios lo establece, hermano, su promesa lo cumple y lo hace. ¿Y por qué lo hace Dios, hermano? Para darnos a entender quién es Él. Para que nosotros conozcamos, hermano, la fidelidad de Dios. Que Dios no miente, que Dios es bueno, que Dios es perfecto, que Dios es amoroso. O sea, todos esos atributos de Dios, hermano, Dios nos habla por cada favor, por cada cosa que Él hace en nosotros. Todo lo que Él hace, hermano, lo hace para que nosotros le demos la gloria a Él. En ningún momento se nos olvide. Por eso dice Hebreos 10:23, fiel es Él el que lo ha prometido. Fiel. La fidelidad de Dios es grande. Nosotros cantamos desde la más aquí. Tu fidelidad es grande. Es grande, grande, tan grande, hermano. Para nosotros es inalcanzable. Para Dios, hermano, nos da la fidelidad y nos cubre con su fidelidad día a día. Por eso yo les digo, no puede haber ninguna duda, hermano, de que Dios cumplirá sus promesas. Ya que Dios, hermano, dice la Escritura de que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Es decir, en Dios no hay cambio de variación, hermano. Dios es inmutable. La inmutabilidad de Dios es que Él no cambia. Es lo que Él dijo, Él lo hará. Y tal vez usted me pudiera decir, hermano, pero Dios se arrepintió. Si usted dice que no se arrepiente, en Génesis 6 se arrepintió de haber creado el hombre. No, esa no es la expresión del original hebreo. En el original hebreo da a entender, hermano, que Dios le dio su corazón ver el hombre que iba de mal en mal y se puso triste. De ver que el hombre, hermano, siempre busca lo malo. Siempre busca lo malo. Y Dios se puso triste. Por eso, hermano, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios es fiel. Dios no miente. Jesús, hermano, se lo aclaró en el libro de Tito, capítulo 1-2, donde él dice, hermano, Dios no miente. Dios no miente. Dios es veraz en base al tema. La veracidad de Dios, hermano, sobre nuestra vida. Lo que Él estableció, lo que Él dijo, se habrá de cumplir. Si tanta alegría, hermano, podemos sentir cuando Él dijo, de los que me diste, ninguno se perdió. En el capítulo 17 de Juan, de los que me diste, ninguno se perdió. Es decir, el Señor murió por todos y por los escogidos, hermano, para darles salvación eterna. Amén. Y el que está en mis manos, nadie lo arrebatará. Entonces, si estamos hablando, hermano, de que la palabra de Dios es veraz, no tenemos que temer ni al diablo ni al enemigo, nada, porque Dios ha establecido, hermano, lo que Él ha establecido se va a dar en nosotros, se va a cumplir en nosotros, hermano. Hebreos 6:18 declara, porque Dios no miente. Así Dios no miente. ¿Quién, hermano, ha creído que Dios miente? Nadie. Las promesas de Dios son fieles a nosotros y Él las da y se cumple, porque Dios no miente, porque Él es el Dios de verdad, hermano, dice el salmista, que es grande en verdad, Salmo 86:15, porque Dios es el Dios de verdad, que es grande en verdad.
Y dice Juan 17, porque la palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios. Este libro es verdad, hermano. Es la palabra infalible de Dios para nuestra vida. Ahora ya me queda un ratito más para desarrollar estos 2 versículos. Esa era la introducción. Hablando, hermano, de la veracidad de Dios, de las promesas de Dios que Él da y se cumplen, porque Dios no es hijo de hombre para que mienta, o no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando Dios, hermano, los versos atrás a estos que hemos leído, le dio una promesa a Zacarías y en caso a Elizabeth, Dios le prometió, hermano, por medio de su mensajero angelical Gabriel, que Dios habría prometido a él y a su mujer que daría a luz un hijo y que lo llamaría Juan. Llamaría Juan a ese hijo. Y como lo que Dios, hermano, cumple, se promete, el hombre está, hermano, debería de estar tan agradecido en vivir para Dios por todos sus favores, por todo lo que Dios ha hecho siempre en su vida. Y como la palabra de Dios se cumple, hermano, dice el verso 57, cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Dios prometió, hermano, que le habría de dar un hijo. En medio, hermano, de la incredulidad de este mismo Zacarías, de la incredulidad de él que quedó mudo, Dios le prometió. Y se estableció como Dios dijo, porque Él no miente. Porque la palabra de Dios es verdad. Y se cumplió en María, en Elizabeth, la palabra. Quedó encinta 6 meses, visitó, hermano, María, estuvo con ella, se marchó, la dejó. Y a los 9 meses dio a luz un hijo. Y la palabra de Dios se cumplió. Se cumplió. Dios ha cumplido muchos favores en nosotros. Dios ha hecho tantas cosas en nosotros, hermano. Pero favores que nosotros no creíamos que habría de hacer. Hermano, si tan fácil, así tan sencillo es decir, qué lindo es celebrar un cumpleaños. Y decirle a Dios, gracias por el día que me ha regalado un año más. O sea, ese es un privilegio grande. Y por eso el hombre tiene que estar agradecido, hermano. Tal vez otros se afligen porque ya van para viejo. Así que no le aflige, usted debería darle alegría y felicidad. Que Dios estuvo con usted un año y terminó el año. Y ahora inicia otro año. Y como la palabra de Dios es fiel y es verdad, va a estar con usted y lo va a sacar en victoria todo el año. Por ello viene usted y comienza a honrar el nombre de Dios. Alegre por lo que Dios ha hecho en su vida. Por lo que Dios, hermanos, sigue haciendo. Entre medio, hermano, de aquella vejez, entre medio de aquella esterilidad de aquella mujer, de que el favor de Dios era imposible de cumplirse, se cumplió. Se cumplió el favor de Dios en aquella mujer. Quizás usted esté pasando ahorita un problema grave. Quizás usted esté pasando una situación difícil. Y usted ha dicho, Señor, es imposible que puedas hacer esto. Y quizás le ha dicho a Dios muchas veces, ¿por qué en otro lo has hecho y en mí no? ¿Por qué otros dan testimonio, Señor, de lo que tú has hecho parecido a mi problema y yo no lo puedo dar todavía? Y usted comienza a dudar. Usted comienza a decaer y a decir, quizás Dios ni se acuerda de mí. Pero Dios no se olvida de sus promesas. Dios no se olvida de lo que te ha prometido, amado hermano. ¿Usted cree que Dios se olvida que usted es hijo de Él? No. Hija de Él, no. ¿Usted cree que Dios se ha olvidado de que usted tiene un problema? No, en ningún momento. En ningún momento, hermano. Es que Dios nos conoce a nosotros, nos ve. Y conoce su situación, su problema. Pero hay que esperar el tiempo perfecto de Dios. A veces Dios no obra en nosotros, hermano, porque nuestro corazón aún no está dispuesto para adorarle a Él. Porque Dios sabe, hermano, que quizás al lograr ese milagro en nosotros, usted se va a apartar de Él. O quizás más adelante viene algo que lo va a distraer a usted. Entonces dice Dios, mejor voy a apartar eso que lo va a distraer para comenzar a obrar en ese milagro en usted. Pero la promesa de Dios se va a cumplir al tiempo que Él lo ha dicho. Porque los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Ni los caminos de Dios son nuestros caminos. O sea, aquí, amado hermano,
Tenemos que esperar el tiempo de Dios confiando en que Él lo va a hacer. Esa es parte de la fe, hermano. Es parte de la fe. Porque cuando usted ve, hermano, el libro de Hebreos capítulo 11, los hombres de la fe, estos hombres, hermano, ya al borde de la muerte, creían que seguirían bien del favor de Dios y lo esperaban con fe. Eso es tener fe. Creer, hermano, que Dios aún sí, como esta mujer en la vejez, Dios va a obrar el milagro en usted. Dios va a obrar el favor de Él en usted, el favor inmerecido. Y Dios se lo cumplió, hermano. En medio de aquella esterilidad, en medio de aquella, hermano, vejez, Dios le dio una promesa. Y esa promesa se cumplió en él. Se cumplió. En el tiempo de Dios, claro. Y lo que yo le decía, hay promesas de Dios para nosotros. Y esas promesas de Dios se cumplen en nosotros. Se cumplen. O sea, si Dios ha prometido sanarte, Dios te va a sanar. Si Dios te ha prometido, no, hermano, sacarte de la deuda, Dios lo va a hacer. Si Dios te ha prometido hacer ese milagro en ti, Dios lo va a hacer. Si Dios ha prometido sacarte victoria, Dios lo hará al tiempo de Él. Cuando nosotros ya estemos preparados para recibir la bendición. Cuando ya, hermano, esté el tiempo de Dios. Entonces, en el tiempo de Dios, Dios hizo el milagro en aquella mujer. Según dicen los escritores, regálenme 7 minutos y termino. Según dicen los escritores, hermano, allá en las calles, hermano, en el tiempo, acá, llegando, usando la exégesis, navegar hasta el versículo, llegamos hasta la casa de Elizabeth. Eran caminitos, hermano, donde las casas estaban bien topadas. No sé si usted ha visto películas, que las casas están a la par, como que usted viviera en mesones, pero son caminitos así, y las casas a la par todo. Dicen los comentaristas, ¿quién no se iba a dar cuenta del favor de Dios en aquella mujer? ¿Quién no se iba a dar cuenta, hermano? Los familiares, amigos, los vecinos, todos se dieron cuenta de lo que Dios había hecho en aquella mujer. Ahora que había llegado el tiempo del alumbramiento, del nacimiento de Juan, cuando ella dio a luz, todos se dieron cuenta, hermano. Todos, pero mire, aún así quizá la gente, viéndole la panza a aquella mujer, no creían que Dios había obrado en ella. No creían. Y dice el verso 58, y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. ¿Qué dice este verso, hermano? Cuando los amigos, parientes, vecinos vieron lo que Dios había hecho en aquella mujer, todos, hermano, alabaron el nombre de Dios, glorificaron su nombre. Eso es lo que Dios hace, hermano, cuando Dios hace un favor para tu vida. Que el nombre de Dios sea exaltado por toda la tierra. Y que cuando Dios haga un favor en tu vida, no te quedes callado. Cuéntale al mundo de que tienes un Dios grande y poderoso. Cuéntale de que la mano de Dios es soberana y poderosa para obrar milagros en tu vida. Que no te quedes callado con la grandeza de Dios. Cuéntale al mundo de que hay un Dios grande. Dile al mundo de que si el mundo está cargado, enfermo, hay alguien que lo va a sanar. Y se dieron cuenta todos, hermano. Y hubo gran gozo con ella. Eso es lo que tiene que hacer usted, mi hermano. Cuando Dios bendiga a un hermano. Cuando Dios bendiga a un hermano, cuando un hermano esté celebrando un culto de acción de gracia, por el favor de Dios, no le dé envidia. No diga a él sí, a mí no. Gócese con él y alabe el nombre del Señor. Porque todos aquí, hermano, los vecinos, familiares se alegraron y comenzaron, hermano, a gozarse con ella. Llegaron a ver al niño quizás, hermano, alegres, felices, y comenzaron a ver que aquella mujer era estéril, pero ahora Dios, la promesa de Dios se había cumplido en ella. Y alegres, gozosos con ella, todos estaban alabando el nombre del Señor. Alegres, felices. Por eso, hermano, cuando Dios haga un favor en nosotros, adoremos a aquel que vive y permanece para siempre. Cuando Dios haga maravillas en nuestra vida, amado hermano, hay que agradecerle a Dios. Glorifique el nombre de Dios por lo que Él ha hecho. Si en la mañana usted que se levante, dígale gracias al Señor por un día más de vida. Amén. Bendigo tu nombre, glorifico tu nombre, porque me permite seguir acá en este mundo para seguir sirviéndote y siendo parte del reino de los cielos aquí en esta tierra, llevando el mensaje de salvación. Todos los familiares se alegraron, todos alegres, hermano, con aquella mujer.
que Dios había cumplido su palabra. Vieron que la palabra de Dios es veraz, que se cumple, y se cumplió en la vida de ellos. Amigos se alegraron todos en ella y le dieron la gloria y la honra a Dios por sus favores y por sus misericordias. Si usted ya cumplió años, sígale dando gloria a Dios. Si usted va a cumplir años, dale gloria a Dios. Si hoy usted está cumpliendo años, dale gloria a Dios. Honre a Dios. Viva para Él. Si ahora Dios ha hecho un favor grande en usted, viva agradecido con Él. Porque Él se merece la gloria y la honra, hermano. Él se merece que nosotros le rindamos honor a Él. Porque Él es grande y maravilloso, hermano. Porque nada se compara con el Dios eterno. Nada hay que se pueda comparar con el amor de Dios hacia nosotros. La palabra de Dios es fiel y se cumplirá en nosotros, hermano. La palabra de Dios es fiel. Por tanto, si Él es fiel con nosotros, seamos agradecidos con Él. Nunca nos olvidemos de agradecer sus favores, amado hermano. Nunca dejemos de agradecer lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Si usted está agradecido en esta mañana, lo primero que tiene que ver en su mente, no tiene que haber otro nombre más que el nombre de Jesús de Nazaret. No tiene que haber nada que no sea solamente Dios en nuestra mente. Amén. Gloria a Dios. Tenemos que vivir agradecidos hasta que Él venga, hermano. Amén. Hasta que Cristo venga. Cuando Él venga, hermano, vamos a vivir agradecidos de ir por toda la eternidad, porque le vamos a ver cara a cara, tal y como Él es. Amén, hermano. Vamos a darle gracias al Señor en esta hora. Vamos a pasar a otro momento, hermano. Incline su rostro ahorita. Cierre sus ojitos. Vamos a pasar a otro momento. Mi hermana quiere dar unas palabras de agradecimiento en esta mañana. Que el Señor les bendiga, hermano. Amén. Le damos gracias a Dios, ¿verdad?, por este privilegio que el Señor nos ha regalado durante este día, ¿verdad? Me siento muy agradecida, ¿verdad?, por todos los hermanos que han venido, ¿verdad?, que vinieron este día, ¿verdad? Bueno, pues mi punto que voy a dar este día es de un agradecimiento, ¿verdad?, de una amiga que yo tengo lejos, que ella se fue de aquí del país. Entonces ella, usted sabe, cuando uno va a un país a emigrar, pues a conseguir trabajo, ¿verdad? Y yo le decía a ella, pidámosle a Dios, le decía yo, iba a unos ayunos, quizá la hermana Miriam, que ella fue la que, yo le decía, ayúdenme hermana Miriam, le decía, a orar, le decía yo, porque ella necesita un trabajo, le decía yo, porque ella solo andaba de horas, andaba haciendo así, 3 horas, 2 horas, andaba la pobrecita, para arriba y para abajo, y yo le decía, le vamos a pedir a Dios para que Dios le provea un trabajo, le decía, ya formal, le decía, ay sí, me decía ella, ayúdenme, pídenle a Dios, me decía, ella está en Europa, ella es una concuña mía, es una amiga de años, desde que yo me crié con mi esposo, tenemos 28 años de capilla, para mí ella siempre ha sido como una hermana, se puede decir, porque nosotros siempre con ella hemos tenido una gran confianza. Entonces yo siempre decía yo, ya le voy a pedir a Dios, que Dios me le regale un trabajo. Y mire, ella a veces me decía, ay, me decía que no había trabajo, me decía, tenga paciencia, me decía, y se vino la cuarentena. Pasó este virus que fue bien difícil allá en Europa, allá fue tremendo, porque allá ni trabajo había, todo cerrado, y ellos inmigrantes, yo le pedía a Dios. Y yo le decía, Señor, ayúdame, regálale un trabajo, Señor, le decía. Y ella me decía, mire, son unas 3 horas. Me decía, ¿y cómo hago? Me decía, ¿cómo voy a hacer? Me decía, porque solo con papeles dan trabajo. Me decía, mira, hermano, Dios, le decía yo, mire, Dios, le decía yo, Dios siempre nos escucha, pero hay que tener paciencia. Y a veces es lo que no tenemos, porque mire la predicación de ahora lo que nos dice. La paciencia, a veces nosotros queremos que las cosas nos salgan rapidito, que le pidamos a Dios y que, es cierto, unas cosas Dios las da en el momento, pero hay cosas que saber esperar, y esperar en Él cuesta, porque a nosotros nos cuesta, porque nosotros decimos, ay Señor, a veces decimos, Señor, ya no puedo, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Me voy, dejo, uno a veces se le meten cosas a uno en la mente, pero yo le decía a ella, pidámosle a Dios. Lastimosamente, a veces cuando uno se va para otro país, deja las cosas de Dios.
porque a veces el afán de trabajar, para mandarle a los hijos, entonces yo siento que a veces digo yo, a ver, Dios lo permite todo, ¿verdad? Que nosotros a veces nos vayamos para un lugar, ¿verdad? Pero a veces nosotros como por el trabajo, a veces no nos podemos congregar y a veces dejamos las cosas de Dios. Ella había luchado aquí, ella había sido cristiana, son años de aquí, de estar aquí. Ella predicaba, ella evangelizaba, ella se dedicaba los fines de semana a Dios. Ella eso de fin de semana ella no trabajaba. Ella iba a la iglesia, tenía reunión, pero allá lastimosamente ella ya no fue a la iglesia por el tiempo. Pero yo le decía, tenga fe, le decía. Para Dios no hay nada imposible, le decía. Y mire, yo en los ayunos, en las vigilias, yo le decía, Señor, ayúdala, Señor, le decía. Y mire, para la honra y gloria, ella no tenía todavía papeles y una señora la contrató a ella de cuidar a una señora. Gloria a Dios. Para la honra y gloria, a ella ese trabajo le ha permitido salir a lugares, como ella me dice. Yo nunca pensé, me dice, de que este trabajo me permitiera a mí salir a lugares, me dice, porque realmente ella tiene el privilegio ahora de salir a todas partes allí en Europa. Aquí todavía no, pero algún día primeramente Dios le va a permitir. Yo le digo yo a ella, yo con fe un día, yo la voy a ver aquí, le digo yo a ella. Y gracias a Dios, pues ahora ella tiene su trabajo. Ella tiene todo, le han dado ahí el derecho de todo allí. Ella tiene su seguro, ella ahora, y no tiene todavía sus papeles, ella está en proceso. Pero mire Dios cómo abre la puerta. Gloria a Dios, así es. Que yo le digo yo, y este punto ella nosotros lo habíamos prometido. Y ella me dice, fíjese que yo ya lo voy a hacer. Y le digo, ay, vea qué día usted, le digo, yo lo haga, le digo, usted solo avísame, le dije yo, y yo lo hago, le digo. Y mire cómo el Dios de lindo es que Dios, le digo yo, a veces no entendemos. Este día, cumpleaños mi hijo. Gloria a Dios. Mire cómo es de victorioso. Y yo le digo a Dios, Señor, qué hermoso eres, le digo yo, porque yo no pensé que este día iba a ser el culto. Realmente vino de sorpresa, porque hasta la hermana Miriam fue el viernes conmigo, y la hermana Miriam, vamos a hacer el culto, le digo, así el culto, le digo yo, lo hicimos, le digo, porque realmente este era el día del Señor, le digo yo. Y yo le agradezco mucho porque mire, realmente hoy cumpleaños mi hijo, 25 años. Bendito Dios. Y le digo yo que Dios es tan hermoso, le digo yo, es que Dios realmente prepara tantas cosas que nosotros no entendemos. Crea lo que yo le digo al Señor. Gracias, Señor, le digo yo, por todo lo que has hecho y por todo lo que harás, le digo yo. Pero realmente saber esperar en Dios, no es fácil, no es fácil. Pero sí, hay un día que hay victoria. Hay un día que sí Dios lo hace perfecto, porque Él dice que todo lo que empieza, Él lo termina. Amén. Y por eso este día es este culto de agradecimiento de Él. Se llama Beatriz, la muchacha. Y yo le doy gracias a Dios porque ahora ella cumplió lo que habíamos prometido, ¿verdad? Un culto, ¿verdad? Y yo le dije al hermano el viernes, hermano, ni ellos sabían. Le dije yo, ahora le dije yo, el domingo vamos a hacer culto, hermano, le dije yo, vaya, me dijo el hermano, está bien, me dijo. Y le digo yo, vaya, Señor, le van a llegar lo que Dios quiere, le dije yo, lo que Dios quiere, le dije, van a llegar, le dije yo, y mire qué bendición de Dios, porque me siento bendecida, porque mire, está lleno ahorita, ¿verdad? Y le doy la honra y la gloria, ¿verdad? Porque Él se merece todo, ¿verdad? Así que le agradezco a Dios por todo lo que Él ha hecho. No tenemos cómo pagarle a Dios. Realmente nunca le vamos a pagar a Dios lo que Él hace en nuestras vidas, porque nosotros somos imperfectos. Imperfectos somos nosotros, pero la honra y la gloria es para mi Dios. Así que este ha sido mi testimonio, la gloria y la honra que ella tiene su trabajito. Bendito Y ahora Dios, aleluya. me siento en paz porque uno se siente como si el corazón uno le dice que tenemos que dar, porque prometerle a Dios es cierto, Dios no tiene necesidad de nosotros. No, si Él nos da todo a nosotros, pero como uno le promete, entonces uno en el corazón a uno le hace que tiene que darlo, ¿verdad? Y así que estas son mis palabras y le agradezco a los hermanos, ¿verdad? Que han venido, ¿verdad? Este día. Y así que la honra y la gloria es para mi Dios y vamos a cantar una canción. Aleluya, gloria a Dios.
Démosle un aplauso al Señor por su maravilla, nuestros hermanos. Vamos a cantar una alabanza que a mí me gusta esta alabanza. Siente espera en Jehová. Gracias, Señor.